Yo nunca había hecho enseñanza virtual, salvo algún diplomado por ahí, pero en general lo daba de manera presencial y la gente que estaba virtual pues simplemente estaba escuchando aunque no participando. Y entonces esto ha sido pues muy novedoso para mí y para la universidad. Yo aquí no voy a contar solamente mis experiencias, sino las experiencias que hemos recogido en la Konrad Lorenz en el programa de matemáticas a partir de esto. Lo primero es que antes de contarle las experiencias, quisiera hacer énfasis de algo que nos hemos ido dando cuenta, y es que presencial no es lo mismo que remoto y virtual no es lo mismo que remoto. Es más o menos obvio que presencial no es lo mismo que remoto, porque en la metodología presencial uno ve las caras y ve la actitud de los estudiantes y el profesor, y aquí medio en son de chiste pongo que para bien y para mal, pues porque uno ahí puede saber si están entendiendo, si no están entendiendo, pero también puede ver unas actitudes y una serie de cosas pues que uno no quisiera estar viendo, pero así es en lo presencial. Se ve el trabajo de los estudiantes, uno puede pasar por los puestos y ver el trabajo de los estudiantes, uno puede hacer exposiciones en la clase y explicaciones largas, muy largas, sin ningún problema, ¿sí? Y se propone trabajo en la clase, o sea, no solamente hay explicación magistral, sino que uno puede proponer talleres y hacer trabajo en parejas o en grupos y trabajar en clase. En la educación remota, en cambio, uno no ve las caras, es muy difícil ver el trabajo de los estudiantes, por eso hay que inventar formas de hacerlo. Las exposiciones y explicaciones largas, uno no sabe si las están entendiendo y puede salir con un chorro de babas y contar una cantidad de cosas y no saber si las personas le están entendiendo. Y proponer trabajo en clase requiere una dinámica diferente. En lo virtual, en la educación virtual, en la educación a distancia virtual, pues sabemos que no es necesariamente sincrónica, puede haber sesiones sincrónicas, pero no necesariamente sincrónica. En cambio, la educación remota en general es sincrónica. Requiere buen material escrito y audiovisual, y eso requiere tiempo, requiere plata para producir, y a nosotros todos nos cogió esto más o menos con los pantalones abajo y con lo que tuviéramos, entonces no tenemos tan buen material y nos ha tocado pues crear material escrito y en la medida de lo posible audiovisual. Y la educación virtual promueve las tutorías individuales y la interacción entre los estudiantes. Y la educación remota, pues en general no, y por eso tenemos que establecer dinámicas para que eso pueda pasar. Ahora, experiencias. Pues lo que hemos logrado, lo que hemos pensado o lo que hemos hecho es que saludamos con las cámaras encendidas y con eso verificamos la posición y la actitud de los estudiantes. Algunos estudiantes se conectan desde el celular y están debajo de las cobijas, sobre todo en una clase de 6:45 de la mañana. Entonces la idea es poder verificar, por lo menos en una primera medida, la posición y la actitud. A veces hacemos esto varias veces durante la clase para saber pues cómo están los estudiantes. Aumentamos la interacción de los estudiantes preguntando constantemente por la comprensión de las ideas expresadas en clase. Hacemos paradas muy constantemente y preguntamos por la comprensión. Tenemos un monitor para el chat, así como en este momento, por ejemplo, está Jaime en el chat. Tenemos un monitor para el chat porque si no el profesor no podría concentrarse en las dos cosas. Hemos logrado implementar estrategias de pizarra compartida. Ahí les comparto esa herramienta, se llama iDrew. Es una pizarra compartida. Yo sé que quienes tienen Teams tienen, por ejemplo, una pizarra compartida, pero es muy lenta en actualización. Uno escribe y a los 10 segundos o 15 aparece lo que uno escribió. En cambio, iDrew es muy rápida, es gratis y es muy versátil porque es una hoja infinita. Entonces uno puede usar pedacitos de la hoja en cada clase diferentes. Hemos buscado material en YouTube y, por ejemplo, en Khan Academy y lo hemos didactizado. Es decir, ponemos el video, pero no lo dejamos solamente para que corra el video, sino que le hacemos preguntas a los estudiantes con respecto a los videos, les proponemos quizzes con respecto a los videos, etc. Que se pueden ver antes, durante y después de clase. Nos ha parecido súper importante. Algunos profesores, por ejemplo, no tenían tableta o no tenían una digitalizadora y nos parece fundamental que para enseñar matemáticas, sobre todo, se cuente con una tablet y que se trabaje con la tablet escribiendo y al lado con el computador para poder ver la participación de los estudiantes y otras cosas. Hacemos quizzes cortos en la clase a lápiz, o sea, los hacen en el papel y deben enviar la foto al grupo de WhatsApp del curso. Uy, ahí me quedó una M donde no es. Antes de una cierta hora. O sea, decimos, tienen 5 minutos, si sale las 9:06, ya no recibo ningún otro quiz. El quiz que llega a las 9:06 ya no se recibe. Hacemos ejercicios por partes.
asignando cada parte a un estudiante durante la clase. Eso nos ha hecho muy buen resultado porque un estudiante hace un pedacito, luego otro estudiante hace Carlos, otro pedacito. ha terminado Señora, tu tiempo. ay, demonios. Bueno, esta presentación igual va a quedar dentro de la página web, entonces no, ni modo. Como para verificar, eran otra diapositiva, pero bueno, no importa. Jaime, ¿tienes preguntas? ¿Qué pasa cuando los estudiantes no tienen alguna posibilidad de tener internet? Ya, eso está por aquí adelante. Nosotros grabamos las clases y los estudiantes pueden verlas después. Si no tienen, o sea, si no tienen ninguna posibilidad de tener internet nunca, ¿sí? Pues no podrían estar haciendo las clases. O sea, eso es como en educación presencial, no tener la posibilidad de coger el bus o de caminar o de coger la bicicleta para ir a la universidad. No hay forma. La universidad no ha hecho acciones para darle internet a los estudiantes. No podemos hacer eso. ¿Cómo se manejan los problemas de fluido eléctrico? Más o menos la misma cosa. Además, afortunadamente en Bogotá, eso no pasa tanto. ¿Cuál es el sentido de la evaluación actualmente? ¿Qué sentido tiene la evaluación? ¿Cómo hace la evaluación? Eso es una muy buena pregunta que yo no voy a responder porque hasta ahora en el programa de matemáticas hemos dejado que los profesores hagan sus propias experiencias de evaluación. Estamos esperando recoger esas experiencias en el periodo intersemestral para dar una directriz a partir del próximo semestre, pero no hemos querido dar una directriz de cosas que no sabemos hacer muy bien. Entonces, preferimos que experimentemos y a partir de eso podamos dar una directriz. ¿Cómo funciona el iDrew? El iDrew, uno entra a la plataforma idrew.com y se loguea y le regalan unas pizarras. Y entonces lo que uno hace es que cuando uno arranca la clase le da el vínculo, como Zoom, uno le da el vínculo de la pizarra a los estudiantes y los estudiantes entran a ese vínculo y entonces todos están en la misma pizarra y pueden escribir al mismo tiempo. Entonces usted puede ver el trabajo de los estudiantes, o sea, pueden trabajar a todos al tiempo y ver el trabajo de ellos de manera organizada y hacerle retroalimentación específica. También el profesor Walter Torres dice que el sentido de evaluación sigue siendo el mismo, pero lo que cambia realmente es la forma como lo hacemos y no el fondo, ¿cierto? Lo que cambia es, de todas maneras, vamos a apreciar el grado de aprendizaje de los estudiantes. Les cuento que yo he implementado trabajar con un PDF en LaTeX, o sea, hacer un LaTeX, trabajar un PDF con suficientes espacios y voy haciendo anotaciones alrededor del PDF y después les envío el PDF a mis estudiantes con las anotaciones. De alguna manera, como lo decía Carlos, no voy a repetir, ha tocado muchos puntos muy ciertos, ¿cierto? No estábamos preparados para ello, pero creo que por lo menos la Universidad Simón Bolívar, pues hemos respondido de alguna manera, a mi parecer, en un sentido más desde lo social, ¿cierto? Para atender a toda esta población que se está formando en nuestra universidad. Les cuento rápidamente, alrededor del 96% de nuestros estudiantes están en los estratos 0, 1, 2 y 3. Un primer ejercicio que hicimos rápido fue la caracterización de los estudiantes que tenían algunas dificultades para el trabajo remoto. La universidad, en un esfuerzo que hace, ha entregado 250 computadores a estudiantes que no tenían esta herramienta para trabajar las clases remotas, como lo dice Carlos. Y esos computadores pues iban con una SIM card de datos también, porque encontrábamos estudiantes que no tenían esta situación, ¿no? Y bueno, y adicionalmente a ello, pues hemos venido aprendiendo en la experiencia entre todos, con el apoyo de todos los profes del departamento, pues experiencias desde varias dimensiones podemos narrar, ¿cierto? Desde la dimensión de los profesores, podríamos quedarnos aquí, digamos, un tiempo desde la dimensión de los estudiantes. La última pregunta que le hacían a Carlos, pues el tema de la evaluación es un tema que nos ha cambiado todo este panorama de lo que veníamos haciendo de ciencias básicas. Pero bueno, voy a compartir más que una exposición y mostrarles una diapositiva, compartir de manera muy precisa algunas cosas que hemos hecho a partir de las necesidades que hemos encontrado en toda esta emergencia, ¿no? Pues bueno, hemos hecho, digamos, un trabajo de ir revisando también y de irnos formando en algunas plataformas que estamos trabajando, por ejemplo, estas plataformas para los diferentes cursos de ciencias básicas que nos permite hacer trabajos sincrónicos, ¿no?
Aquí pues estoy mostrando la pantalla, alguna de ellas de las que estamos trabajando. Por supuesto, hoy en día el tema de los simuladores nos está ayudando muchísimo para hacer las prácticas de matemática, física y de lo que llamamos como tal ciencias básicas. Ya muestro un ejemplo concreto de ello, ¿cierto? Aquí hay algunos simuladores que hemos identificado, que hemos venido trabajando incluso de la mano con el departamento de pedagogía para poder generar un lineamiento de una guía mediada a partir del uso de simuladores, ya que pues la experiencia nos ha llevado a, digamos, a que indaguemos sobre estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, un caso particular que teníamos en los profes de ciencias básicas, y lo nombraba Carlos, es la escritura de matemáticas, de ecuaciones, de fórmulas. Eso lo solucionamos en un primer momento, les voy a mostrar, a partir de un complemento que estamos trabajando con el formulario de Word de Google, ¿cierto? Que es un complemento que se llama MathTime, que me permite a mí hacer una escritura matemática mucho más rápido. No sé si de pronto algunos de los colegas que están aquí presentes pues lo están usando, pero me parece que nos ha organizado, nos ha apoyado un poco por estos días, ¿no? Yo lo voy a hacer acá desde mi cuestión digital. Entonces, esto es un complemento que me permite, pues, digamos, escribir de manera más rápida. Voy a escribir aquí cualquier bobada, ecuaciones que finalmente, pues, serían un poco difíciles, ¿no? Aquí simplemente yo lo doy a insertar. Se llama MathSci, como ustedes los pueden ver. Aquí yo lo puedo, pues, ampliar, disminuir. Esto lo podemos utilizar en nuestras presentaciones, incluso en nuestras clases, etcétera. Pero me parece que es un complemento que podemos trabajar con la suite de Google que nos podría ayudar pues a este tema de la escritura, ¿no? Bueno, eso es una de las, digamos, de las experiencias que hemos tenido. Hemos capacitado a los profes en el manejo de ello. Otra de las cosas que le comentaba, bueno, como la idea es compartir experiencias, ¿cierto? El tema de los simuladores. Este es un simulador que nos ha ayudado mucho. Al igual que otros que hemos mostrado allí. Por acá pues tengo un ejemplo de una guía media con el simulador. A partir de esa experiencia, entonces hacemos una guía media, trabajamos los resultados de aprendizaje destinados en el curso y aquí voy a abrir el simulador. Esto es un simulador de fuerzas básicamente. Y lo interesante de este simulador es que me permite, como lo hemos hablado con muchos colegas, generar preguntas de desarrollo de pensamiento, ¿no? Una pregunta es si hay estudiantes con discapacidad y cómo se hace con ellos. Sí, nosotros tenemos algunos estudiantes en el área de ciencias básicas, específicamente hay uno con problemas de audición. Con ese estudiante estamos trabajando una plataforma, digamos un programa en línea que es para el tema de lenguaje de señas. Tenemos pues el apoyo de profesoras del lenguaje de señas, que el estudiante pues maneja el lenguaje de señas y esto nos ha permitido pues salir avante con el estudiante, ¿no? La segunda pregunta tiene que ver con los simuladores. Si los simuladores pueden ser usados por los estudiantes directamente o solo el profesor puede hacer el uso. Sí pueden ser usados por los estudiantes. De hecho, aquí se les da en la guía que estamos trabajando, en las guías mediadas, se les da el link del simulador. Ellos simplemente lo descargan y está toda la práctica de la simulación, ¿no? Y bueno, al final hay pues una socialización y retroalimentación del elemento. Igual yo lo voy haciendo en línea con ellos, ¿no? Por ejemplo, bueno, nosotros manejamos en la universidad la plataforma Teams, entonces todos estamos allí conectados en línea. Y como les comentaba, los estudiantes que tenían algún problema de conexión, pues lo hemos solucionado en la medida que la universidad les ha brindado las herramientas para ello, ¿no? ¿Cómo hacen los laboratorios en las asignaturas teórico-prácticas? Los laboratorios los estamos mediando en este momento por simuladores, pero estamos en ese aprendizaje, ¿no? Por eso mencionaba que estamos trabajando articuladamente con el Departamento de Pedagogía para que de ese sentido pedagógico nosotros no podamos alterar, digamos, el fin último de las clases que tienen ese componente teórico práctico, ¿no? Y también algunas de las recomendaciones que hemos hecho desde los cursos de ciencias básicas, especialmente los cursos de física,
es que los estudiantes pudiesen hacer algunos laboratorios con elementos básicos que encuentran en casa, ¿no? Esto es una teoría pedagógica que no voy a entrar en ello, pero sí pudiéramos estar planteando, digamos, algunas experiencias de aprendizaje con cosas básicas que casi todos los estudiantes encuentran en clase. Pero por supuesto que no es lo mismo que estar en un laboratorio 100% presencial. Les voy a mostrar la experiencia en la Universidad Industrial de Santander. Hay que aclarar que nosotros terminamos un semestre con la cuestión de la cuarentena, o sea, íbamos terminando el semestre y entramos en ese proceso. Entonces, cada profesor, algunos profesores manejamos esta plataforma que es a través de Moodle, algunos profesores. Con esto, pues nos íbamos apoyando. Entonces, el plan de contingencia que instauró la Universidad Industrial de Santander a través de CDLUIS, que es el Centro de Formación de Docentes, fue capacitar, aquí estoy mostrando un pantallazo de las capacitaciones que se hicieron con la herramienta de Moodle. No solamente ver la tecnología per se, porque a veces la vemos es como el fin y resulta que la tecnología es el recurso. Entonces, a veces por estar preocupados por la tecnología, nos olvidamos de lo importante que es la estrategia pedagógica. Entonces, se capacitaron a los docentes y en este espacio se dieron dos roles. Uno, en el cual estaban los docentes como estudiantes para aprender el manejo de Moodle, y lo otro, nos dieron un curso, nos abrieron un curso en el cual íbamos aplicando y montando pues todos los recursos como tal. Recordemos que Moodle es un gestor de contenidos de distribución libre. Entonces, esto nos permite hacer muchas cosas, que repositorios, que los estudiantes puedan ver después la información. Por ejemplo, en mi caso, donde se tienen que a veces hacer explicaciones que uno hace tiza, tablero, lengua, lo importante nos tocó, que yo vi como resultado, a veces cuando compartía la conferencia con el estudiante por Zoom, bueno, listo, pero una de las ventajas que permitía Zoom era grabar la conferencia. Entonces, al grabar la conferencia, los chicos me comentaban después, es importante uno tener después el video, o sea, el video para eso. Como este es nuestro repositorio, digamos, uno comparte por Zoom, hace videoconferencia por Zoom o Teams. Teams le permite a uno tener repositorios de archivos, pero si nosotros ya tenemos la plataforma Moodle, aquí tenemos todos los recursos. Les voy a mostrar un curso que yo manejo, que es el curso con la Escuela de Matemáticas, y aquí se hacen todos los, digamos, lo que es evaluaciones, cuestionarios, se montan las diapositivas, y aquí pueden ustedes ver, mire, por temas, por unidades de aprendizaje, y hacemos las actividades. Así como entonces, una experiencia que me pareció productiva fue que los videos los subía a YouTube para que no quedaran muy pesados, los estudiantes podían después verlos, o si no eran muy pesados, videos de máximo 5 minuticos, se cargaban acá, y el estudiante decía, es genial, profesora, porque yo puedo ver después la clase. Entonces, como aporte. Para complemento, como este gestor maneja un formato SCORM, el formato SCORM permite importar cosas de otros lados, entonces les voy a mostrar unas herramientas, por ejemplo, Excel Learning. Entonces, Excel Learning me permite a mí manejar contenidos de todo. Yo puedo montar herramientas evaluativas acá, de distribución libre. Lo único pues que tenemos inconveniente con las aplicaciones de distribución libre es que nos sale pues la propaganda, pero es bastante manejable. Aquí hay una herramienta que se llama Video Quiz. A mí me encantó porque a veces uno le coloca al muchacho el video y él se cansa, lo adelanta, tal, y entonces con esta herramienta yo puedo ir pasando el video y en ciertos minutos coloco preguntas, como para hacer algo más dirigido. La pizarra ideal, y como lo comentaban Carlos Díez y el profesor Juan Pablo, o sea, ideal porque nosotros en matemáticas requerimos, por ejemplo, trabajar mucho lo que es, digamos, por ejemplo, en mi caso, algoritmos, entonces representarlo. Entonces, genial la incorporación de pizarras y también para compartir. Miren, para lo que yo les venía diciendo del SCORM, yo puedo importar de Genially, esta herramienta es súper interesante, Excel Learning, donde se pueden hacer estos contenidos, estas unidades. ¿Qué es lo bueno? Usted lo puede exportar como una carpeta .zip y se la puede mandar a los estudiantes o colgarla en su gestor de contenidos, que puede ser un Blackboard, un Moodle, bueno,
y puede crear un archivo .zip, se lo manda como carpeta a su celular y lo puede producir como un libro electrónico, o sea, puede cualquiera de esos formatos. Dentro de esto se pueden incorporar, por ejemplo, elementos de EducaPlay, usted puede hacer de todo eso. Como ahora estamos entrando a lo que se llama, sí, ya, acabé, listo. No, 20 segundos, 20 segundos, dale. Esto, las herramientas de gamificación y ludificación. Entonces, podemos incorporar de EducaPlay, podemos incorporar de Genially, de Quizlet, también hacerlo para que ellos puedan tener de pronto un acceso más fácil. Les recomiendo esta herramienta pixabay.com, perdón, esta página donde hay videos, imágenes de distribución libre que ustedes pueden colocar. Lo que pasa es que a veces usamos el contenido de la manera que no es. Buscamos en Google una imagen y no nos damos cuenta que esa imagen tiene derechos. Y muy importante, mis profes, que si usted hace una búsqueda en Google, ¿sí? Por ejemplo, yo busqué que era TIC. Y nosotros por lo general decimos, ay, voy a buscar una imagen, voy a buscar un video. En las imágenes, acá aparece una herramienta disponible que, por ejemplo, aquí coloco TIC. Entonces, esto es muy importante porque tenemos que tener en cuenta los derechos de autor. Entonces, acá yo digo imágenes. Y miren, aparece todo esto y se ve muy bonito. Entonces, uno simplemente copia y pega. Profes, les recomiendo siempre activar este icono. Miren, aquí, herramientas. Cuando yo digo herramientas, se me aparecen los derechos de uso. ¿Cómo garantiza que quien resuelva la evaluación sea el estudiante y no las personas que ofrecen ese servicio por internet? Lo importante es hacer un trabajo guiado, que la estrategia esté guiada. Por ejemplo, cuando uno coloca una situación donde el muchacho tiene que plantear una solución, es muy difícil que ellos se copien, ¿sí? Porque, digamos, lo que uno evalúa es que utilicen las herramientas, los instrumentos que uno ya ha dado, por ejemplo, digamos, en un algoritmo, pero ya la situación particular la va a resolver el estudiante. Entonces, una forma es esa, otra es, por ejemplo, con el video quiz, y hay que diseñar preguntas que no sean solamente de contenido, sino que sean de aplicación, propositivas, ¿sí? Interpretativas. Y con el Moodle ustedes pueden hacer preguntas aleatorias, o sea, esa herramienta permite que uno pueda generar preguntas aleatorias y digamos hay una que se llama pregunta calculada. Entonces puedo poner parámetros que vayan, digamos, es un valor numérico kilogramos entre 20 y 100 y el computador automáticamente va a generar posibilidades de preguntas entre datos que estén entre 20 y 100. Allí, con eso también evitamos que los estudiantes se copien. Vamos a hacer la última pregunta y es, de manera rápida, por favor, termina de explicar las imágenes con derechos de autor, es decir, muestra la herramienta que tiene para... Sí. Entonces, en Google voy a desactivar acá, le voy a decir que muestre todo. Eso es lo que hacemos nosotros normalmente, mostramos todo. Entonces, aquí en herramientas, miren, aquí activo y desactivo, utilizan aquí derechos de autor, y escogen una de las dos últimas, etiquetadas para realizar de forma no comercial o etiquetadas para esto, porque las búsquedas nos salen sin filtrar por licencia. Entonces hay que activar el botón de herramientas porque esto no es visible. Otra cosa, cuando sean videos de YouTube, debajo del video aparece una opción que dice más. Ahí debe uno buscar, por ejemplo, si el video tiene música, si tiene alguno esto, quiénes son los derechos, porque uno a veces coge los videos y los incrusta en sus aplicativos, en sus exposiciones, y también hay que tener que tengan licenciamiento. Bueno, pues para no redundar en lo que ya han comentado los demás, pues yo voy a saltarme algunos detalles, pero pues quería comentarles cuál es el escenario del Departamento de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Nosotros estamos en modalidad de clase remota digital, esto haciendo hincapié en lo que han dicho que no hacemos clases virtuales.
ha sido un cambio complejo por la inesperada de la situación en cuanto a la adecuación tecnológica y el nuevo contexto educativo. O sea, algunos profesores necesitaron apoyo pues con, no sé, con trípodes, con cámaras, con diademas, con equipos, pero también es un nuevo contexto educativo. Hay cambio para los profesores porque han pasado del tablero en el salón a lo digital. Se hacen clases en forma remota y como ustedes ya lo han mencionado también en otras experiencias, pues se hace material audiovisual que soporte esto y se asignan actividades asincrónicas a los estudiantes para que hagan pre y post a la clase. Se han realizado procesos de capacitación intensivos y se considera que en el periodo intersemestral pues recogeremos las experiencias y se intensificarán estas capacitaciones para poder prepararnos para el escenario híbrido posiblemente de 2022, si es que lo hubiera o en las condiciones que venga. Estamos pensando en 3 posibilidades: tener clases presenciales, si es que ese escenario ocurriera, y tener clases híbridas en cuanto a que algunas necesitan prácticas. Entonces, si es permitido con las condiciones de bioseguridad, que los chicos asistan a la universidad, los que tienen que hacer prácticas presenciales, y tomen el resto de las clases de manera remota, y también pues el caso en que esto no se pueda hacer, pues sería todo remoto. Y la respuesta a la asistencia de los estudiantes al proceso de clase remota digital ha sido de más del 90% para el caso de las asignaturas del Departamento de Ciencias Naturales y Matemáticas. No puedo asegurar lo mismo para el resto de las facultades o departamentos, pero para las asignaturas de matemáticas, física, química, biología, estadística, sí ha sido así. Nos preocupa, como a todos, la evaluación, cómo guardar la integridad del proceso en la distancia. Eso es algo que preocupa en general, y que la evaluación debe ser pues evaluación del proceso y cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. Eso es lo que nos motiva, pero de todas maneras hay profesores que presentan inquietud al respecto, y la situación pues nos está invitando a explorar nuevas formas de evaluación que se adecúen mejor al entorno digital. En cuanto a las sesiones prácticas, pues nos preocupa cómo dar cuenta de prácticas de formación como laboratorios y salidas de campo. Para el caso de biología esto ha sido crítico. Se ha hecho pues simulaciones, o se han usado simuladores, se ha capacitado profesores y estudiantes para que puedan hacerlo de manera virtual, pero pues hay algunas prácticas que son exclusivamente de manera presencial, y pues sobre esto estamos todavía en que no sabemos cómo se podrían hacer. Estamos, digamos, pensando un plan para poder en el periodo intersemestral tener la posibilidad de que en grupos pequeños y con normas de bioseguridad pues se hagan prácticas, pero pues necesitamos contar con el permiso a nivel local y nacional pues para poderlo hacer. Finalmente, pues nos gustaría contar con la guía de asociaciones científicas como nosotros, pues para ver cómo podríamos orientar este tipo de prácticas que requieran presencialidad, que tal vez nosotros no estamos detectando que se puedan hacer de manera virtual. Eso es en esencia lo que les quería contar. Y aparte de esto, contarles que la universidad tiene pues varios estudiantes Serpilo Paga y Generación E. Se han entregado más de 1000 subsidios de alimentación y transporte. Se ha monetizado ese subsidio que daba la universidad y se les ha enviado a estos chicos para que puedan pues tener un apoyo a la alimentación en su casa. Y también se han enviado equipos a los estudiantes y a profesores también, y sillas y todo el mobiliario que han requerido los profesores y estudiantes. Y además se ha optado por brindar apoyo dando planes de internet a estudiantes que requieran, porque no cuentan o no contaban con el servicio en sus casas. Esto se hizo a través de una alianza que la universidad hizo con la empresa municipal de Cali, que es quien presta servicio de internet, digamos, o que ofreció un buen plan para que estos chicos se pudieran afiliar. Hay mucha evaluación de las condiciones del estudiante que va a necesitar el servicio. Se hace un buen filtro, pero sí se presta el apoyo. La experiencia que de pronto voy a tener la posibilidad de compartir con ustedes es un poco diferente a las presentaciones que se han hecho anteriormente. En el sentido de que, bueno, las TIC nos brindan a nosotros muchas oportunidades en educación. Y una de ellas es justamente la producción de contenidos académicos. Entonces, en este sentido de la producción de contenidos, y dado la coyuntura que nosotros estamos dando, voy a permitirme
socializar la experiencia que he tenido en el desarrollo de la asignatura de microbiología para estudiantes de Ciencias de la Salud en la Facultad de Ciencias Básicas y Biomédicas de nuestra universidad, la Universidad Simón Bolívar. Como les decía, es la producción de contenidos. Y la producción de esos contenidos se han evidenciado en la elaboración de unos videos didácticos que he tenido la posibilidad de realizar y compartir con el resto de profesores de la facultad y también con nuestros estudiantes. Esos videos, como les digo, son didácticos. He tratado en ellos de dar los conceptos estructurantes, los conceptos más básicos y fundamentales de cada uno de los diferentes microorganismos que producen infecciones en el ser humano. Por ejemplo, en el caso del estudio de las Ascaris lumbricoides, ahí se describe en los videos la morfología del parásito, pero la morfología real. Es decir, no me voy a buscar imágenes en Google ni en ninguna otra plataforma, sino que he tenido la suerte de contar con esos parásitos en vivo y en directo. Entonces, a través de esos, de los videos, pues nuestros estudiantes tienen la posibilidad de observarlo. Una vez que se describe la morfología del parásito, igualmente se muestra el ciclo de vida. Pero lo importante aquí es que el ciclo de vida de cada uno de estos parásitos se encuentra animado, de tal forma que nuestros estudiantes, a través de las diferentes plataformas que tiene la universidad, como es el aula extendida y como es el Microsoft Teams, pueden tener acceso a ellos y observarlos cuantas veces lo deseen. Bueno, este es el canal que yo quería compartirle con ustedes, en donde están realmente la producción que yo he hecho durante esta temporada del confinamiento por la pandemia del COVID, pero que ha sido de gran utilidad para la enseñanza de la microbiología, la cual es la asignatura a la cual yo me dedico. Y pues yo quería compartirla con todos ustedes. Por ejemplo, aquí nosotros podemos abrir cualquiera de estos dos. Ya en el día de hoy monto el de neurociticercosis. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí se pueden observar, si vamos a hablar de la Taenia solium, se explica la tenia, se muestran los proglótidos de tenia real, lo que es real. No son fotos ni absolutamente nada de eso, sino el parásito como tal. Entonces, como pueden verse de que esa es la morfología del parásito, los estudiantes entienden lo que es un proglótido inmaduro, lo que es un proglótido maduro, lo que es un proglótido grávido. Se encuentra descrito muy bien el ciclo de vida del parásito desde el momento en la cual penetra hasta que finalmente salen los huevos. Esos son los proglótidos reales, lo real, que el estudiante tiene la posibilidad de verlo. Entonces, como mi asignatura es teórico-práctica, pues he tenido que recurrir a estas herramientas para tratar de que los estudiantes comprendan, como decía al inicio, los conceptos más básicos y fundamentales de esta asignatura. Entonces la idea, yo tengo solamente 40 estudiantes, sin embargo, este canal ha tenido una gran aceptación de tal forma que hasta este momento van casi 700 suscritos. Y sé que de otras universidades, y es la idea que yo quiero compartirle, también lo están utilizando para la enseñanza de la microbiología en aquellos estudiantes que están relacionados con los programas de la salud y de ciencia en general. Entonces ya con mucho más detenimiento, cada uno de ustedes podrá observarlo en sus casas y si consideran pertinente, pues socializarlo con el resto de los profesores en sus instituciones educativas. Hoy monto el de neurociticercosis, que también considero va a llenar las expectativas de todas las personas que han tenido la posibilidad de ver el video. Los videos van destinados a estudiantes de la ciencia de la salud, pero también al público en general. Por esa razón, utilizo un lenguaje que no sea tan sofisticado, que no lo entiendan las personas que no estén relacionadas con la salud, pero tampoco tan elemental que no sea de interés por parte de los profesores y estudiantes relacionados. Entonces, es la experiencia que yo quería compartir, que es la producción como tal de contenidos académicos y en este caso concreto de videos educativos.
Quisiera comenzar un poco con los antecedentes de cómo nos ha tomado la situación. Nosotros veníamos haciendo un trabajo en las aulas virtuales a través de la plataforma Moodle durante 5 años. Cada una de nuestras asignaturas cuenta con una aula virtual específica y la cual las hemos estado nutriendo con material y sobre todo fortaleciendo bancos de preguntas. Cuando llega la situación sanitaria, entonces nos enfocamos en trabajar en estos 3 aspectos. El apoyo técnico era ofrecido por docentes que ya tenían una experiencia previa en la educación mediada por TICS. Nosotros también teníamos un programa de tutorías virtuales que han ido trabajando desde hace más de 3 años y estos profesores ya tenían cierta familiaridad con algunas plataformas que hemos utilizado en esos casos. Estos profesores eran los que se encargaban de estudiar las plataformas que posiblemente a las que teníamos acceso y compartir esa información con los docentes que nunca lo habían hecho. Las plataformas amigables, tratamos de identificar todas las herramientas que contaba cada una de las plataformas a las que teníamos acceso. En una primera instante solo tuvimos acceso a una plataforma que se llama el BC Express, ofrecida a nosotros por Renata en la red Clara. Ella presentó algunos inconvenientes de conectividad, entonces se empezaron a diversificar las opciones. Trabajamos también con la plataforma Webex, que nos la ofrece Cisco, salas como esta de Zoom, que también la ofrece Renata, y las salas de Google Meet, asociadas al correo institucional. Además de esto, pues miramos todas las posibles herramientas que podíamos brindar a los demás profesores y empezamos la capacitación con los docentes que no tenían tanto manejo de estas plataformas. Básicamente estuvimos atentos a la necesidad de movilizar todos los recursos que teníamos en clases presenciales a recursos digitales. Después de hacer todo este trabajo, lo que hicimos fue como hacer una guía de una ruta de clase, también orientada por la Vicerrectoría Académica, que nos mostraba una metodología de cómo trabajar en nuestras clases remotas. Nos daban un antes, un durante y un después de las sesiones. En el antes teníamos que preparar meticulosamente todo el material con el que íbamos a trabajar con los estudiantes, las aplicaciones, los simuladores, las presentaciones. El durante se hacen sesiones cortas, por cada hora de clase tenemos entre 20, 30, 35 minutos de explicación del tema y el resto del tiempo trabajamos mucho en la interacción con el estudiante y el después es a través de la retroalimentación por los canales digitales de comunicación con el estudiante, los foros, las aulas virtuales, las tutorías virtuales y demás. Los resultados que hemos obtenido están alrededor de estos 4 ejes. En cuanto a la adaptación, hay una mejora, una curva de mejora en la calidad de las clases remotas de manera sincrónica en la medida que el profesor se familiariza con las herramientas igual que el estudiante. Se ha incrementado el diseño y la disponibilidad de materiales y recursos para el apoyo de las clases, entre estas la virtualización de los laboratorios de física y química. Y todas esas actividades que les he nombrado que hemos venido realizando, todo está articulado por medio de nuestras aulas virtuales. Para nosotros en la práctica docente tuvimos que hacer una transformación grande porque si bien tratábamos de que el estudiante fuera el partícipe y el protagonista en las sesiones presenciales, aquí es trascendental. No queríamos que las clases fueran la que el profesor hace una exposición de 2 horas de un tema, el estudiante se sienta a mirar y mira si aprende o no. Entonces por eso el esquema de las clases. También estamos repensando la educación en esta forma remota porque tenemos que enfocarnos en aprender con el hacer apoyados en el saber, no solo que el estudiante sepa porque se sepa el teorema o porque sepa resolver el ejercicio, sino que también sepa por qué lo hace. En cuanto a la evaluación, tuvimos que diversificar las formas porque la intención no era hacer el mismo parcial del salón, pero ahora a través del computador. Entonces, no solo nos valemos de los bancos de preguntas que ya teníamos organizados con cierta anterioridad, con antelación, sino que también estamos tratando de buscar preguntas que el estudiante, más allá del procedimiento, analice el por qué está resolviendo este procedimiento. Entonces, las preguntas en contexto enfocadas a situaciones particulares de la carrera que están estudiando. Durante este tipo de evaluación también medimos el impacto que tienen las clases presenciales y las clases remotas, tanto en estudiantes como en docentes y en la comunidad universitaria, y estamos estudiando y repensando las formas en las que vamos a evaluar los resultados de aprendizaje. En cuanto al apoyo de los estudiantes, las tutorías remotas obviamente se han disparado por encima de los promedios semestrales anteriores. Ahora tenemos más herramientas digitales para brindar apoyo académico a los estudiantes. Entonces, muchos software que ustedes conocen como GeoGebra, como Wolfram, como los simuladores virtuales de los laboratorios,
estamos utilizándolos ahora en el apoyo a los estudiantes dentro de las tutorías, cosa que cuando hacíamos tutorías presenciales tal vez no era tan sencillo. Y todo el sistema de permanencia ahora se ha transitado de forma remota para dar un apoyo integral a los estudiantes, incluso en apoyo a asuntos médicos y psicológicos. ¿Cómo hicieron para aumentar la demanda de las tutorías? Básicamente partimos de que todos los profesores estuvieran capacitados para atender las tutorías. Como les decía antes, teníamos las tutorías sectorizadas entre las presenciales y también teníamos tutorías virtuales. En este caso tuvimos que capacitar a todos los profesores que estuvieran listos para recibir tutorías presenciales, y a través de las mismas clases los estudiantes son conscientes de que en esta modalidad, como no es tan sencilla la transmisión del conocimiento, ellos mismos ven la necesidad de acudir a las tutorías. Obviamente lo que se ha hecho es diversificar los horarios y diversificar los medios y los recursos para atender las necesidades académicas de los estudiantes. Ok, tengo otras preguntas sobre los apoyos psicológicos. ¿Cómo dan los apoyos psicológicos? Esto todo lo maneja la coordinación de permanencia. Permanencia es como toda una subred dentro de la universidad. En la parte académica nosotros pues obviamente manejamos todo lo que es la tutoría y el acompañamiento a los estudiantes, pero en cuanto a lo psicológico incluso hay una línea para hacer consultas incluso médicas para los estudiantes, docentes administrativos, y el apoyo psicológico forma parte de esta red de apoyo. También hay apoyo en aspectos espirituales a través de la capellanía de la universidad. ¿Qué características tiene una evaluación basada en contexto para la formación de los estudiantes haciendo énfasis en ciencias básicas? Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos, nos pasaba con los estudiantes de economía, se les plantea una situación, por ejemplo, de un mercado, de un artículo específico, que ellos trabajen con las ecuaciones y que puedan determinar situaciones específicas del mercado. Entonces, por ejemplo, en qué punto mi artículo va a tener la mayor cantidad de ingresos por ventas, o cómo voy a tener la mayor rentabilidad de un artículo, y más que el hecho de que yo me ponga a hacer específicamente la función, la derivada, porque ese tipo de cosas uno la puede calcular con un software. Entonces lo que estamos buscando es orientar las preguntas de los exámenes hacia la interpretación de la información, a que puedan sacar conclusiones, a que orienten la información que le da el problema hacia el ejercicio y qué herramientas de las matemáticas puede utilizar en ese caso. Ese sería el caso particular de economía. También tenemos estudiantes de la Facultad de Ingeniería, entonces con ellos trabajamos, por ejemplo, otro tipo de situaciones con, por ejemplo, ecuaciones diferenciales. El álgebra lineal les ayuda mucho, por ejemplo, a estructurar inventarios para los de ingeniería industrial. Entonces, ese tipo de cosas son las que tratamos de orientar en nuestras evaluaciones, que no estén únicamente al hecho de reduzca esta matriz por Gauss-Jordan o saque este determinante, sino este proceso le sirve a usted para organizar esta información. De acuerdo. Y la última tiene que ver con si se ha pensado que las competencias tienen alcance para toda la carrera, aunque no puedan llevarse a cabo en forma práctica. Digamos que la situación en las ciencias básicas es que tratamos de enfocarnos en el hacer, pero el saber tiene un componente fundamental. Entonces no puedes tampoco hacer si tampoco sabes. Entonces es como un complemento entre las dos. Hay competencias que tú de pronto aprendes en los primeros semestres y las utilizas hasta los últimos, pero igual deben estar fortalecidas desde las bases. Entonces desde ciencias básicas nos encargamos de que estos temas que sean como fundamentales estén profundizados. Entonces, digamos, el contenido de las asignaturas tienen temas que son absolutamente fundamentales y temas que son complementarios. Sobre los fundamentales se ha hecho énfasis en cada una de las asignaturas. Les quería mostrar una implementación que estamos haciendo en la universidad con una empresa que desarrolló los Cloud Labs. Los Cloud Labs son laboratorios virtuales y permiten pues manejar toda la parte de ciencias básicas y son pues muy interactivos. Aquí les muestro algunos videos muy generales y cortos. Cloud Labs technology immerses the student in environments where mechanics, electronics, and robotics converge in complex technological systems. The student can build a system for the control of two fluids in a storage tank, requiring the design and testing of the necessary circuits.
This laboratory has electronic equipment such as power source, assembly board, switches, level tank system, and sensors, among others. The students will face challenges where they must design, assemble, and test the logic circuits that allow them to meet the requested requirements. At the end of the practice, you can verify if the data and procedures were correct. Bueno, hay de física, de química, de matemáticas. Cloud Lab Virtual STEM is a learning environment where the student can integrate and mainstream the concepts of physics in different scenarios and real context. You can apply the concepts of direct and linear movement to calculate parameters such as speeds, accelerations, times, and distances on a mobile for different proposed challenges. The laboratory has the necessary equipment to overcome the challenges. Mobile, air rail, air compressor, position and time sensors, among other elements. During practice, you can observe the behavior of the mobile, its speed, acceleration, movement curves, and position. At the end, you can verify if the data and procedures were correct. Cloud Lab Virtual STEM is a learning environment where students can integrate mathematics in different real context scenarios. With Cloud Labs, it is possible to learn and experience the importance of derivatives through the practice reaction speed. Students solve a challenge that simulates a real industrial situation. The laboratory has all the instruments to perform the practice, such as calorimeter cells and Erlenmeyer catalysts. Throughout the practice, students can perform calculations, validate the equations, and observe the applications of the formulas. At the end of the practice, the student can verify that the data and procedures were correct. Cloud Labs Engineering. In this simulation line, there are laboratory practices related to digital sensors, analog sensors, actuators, and control elements, and PLC programming. The student can learn and understand the operation and use of digital sensors in a bottling plant. In this laboratory, you will find industrial equipment such as conveyor belt, digital sensors, power supplies, and electrical measurement elements. During the practice, students will face different challenges where they will review, identify, and solve the faults that occur in the sensors. At the end, you can verify if the data and procedures were correct. Bueno, como pudieron ver, pues los Cloud Labs son una herramienta pues, que me pareció muy importante, que la estamos implementando en la universidad, debido pues a que no podemos hacer las prácticas experimentales. Para mi caso, pues en el laboratorio de física, en los laboratorios de física, pero también, como pudieron observar ahí en los videos, hay prácticas para química, y lo bueno es que son aplicadas a la industria. Entonces son problemas reales que los estudiantes pues se apropian más y se motivan más a estudiar estos conceptos. También pues el sistema está basado en Moodle y genera al final un reporte donde le llega al profesor. Todo tiene pues una guía, tiene una guía de usuario para tanto para profesores como para estudiantes. Inicialmente, que es si la aplicación es gratis o si se vende por licencia o cómo funciona. Se vende por licencia, sí. Es multiplataforma, funciona en cualquier celular o cualquier móvil, tablet, computador, sistema operativo. Si quieren le dejo los datos de la empresa, pues aprovechando que es colombiana, y ellos ya pueden desarrollar a la medida para cualquier universidad. Pues ya sería dependiendo qué tipo de
de aplicaciones utilicen. Eso se vende por licencias por usuarios. Perfecto, muy Porque bien. adaptan toda el Moodle, la plataforma a tu institución. Ok, la otra pregunta que llega ahora es, ¿cuáles son los criterios para seleccionar qué tipo de prácticas hacer en el caso de simulaciones? Bueno, nosotros tenemos planteadas en los laboratorios de física, ya teníamos planteadas algunas. Obviamente, pues todas no se pueden hacer. Algunas, la gran mayoría, sí se pudieron adaptar. En este momento estamos en ese proceso de adaptación para ya ponerlas todas virtuales. Para el próximo semestre, pues ya implementarlas. No, en principio, todo lo que tengo que decirles es un poco de cómo se me ocurrió la idea de las clases por WhatsApp. El día ese último que fuimos a la universidad antes de que nos enviaran para la casa, era un viernes y Karen, la directora de matemáticas, ahorita me preguntaba que si quería marcadores y remas de papel. Y yo decía, pero ¿por qué estás desarmando todo si esto no será momentáneo? Karen es experta, Karen Flores, ustedes creo que la conocen, es experta en epidemiología, pues en modelos probabilísticos alrededor de eso. Y ella me decía, esto va para largo, y en ese momento nadie se imaginó que esto iba a llegar a este punto. Entonces comenzó a repartir porque dijo, los marcadores se van a secar, todo se va a dañar. Entonces yo quedé como que, pero ¿qué vamos a hacer entonces? Y entonces fue, me pareció exagerado, o sea, yo era como que, bueno, dame los marcadores porque igual si toca desde la casa, toca usar algo. Y entonces comencé a pensar, pues ya las directivas de la universidad habían decidido con apoyo del comité de crisis que no íbamos a volver. O sea, ya desde ese entonces, estamos hablando de antes de Semana Santa, ya la Universidad del Norte sabía que no íbamos a volver este semestre y que probablemente no volvamos el otro. Se está considerando algo híbrido. Entonces, ajá, ahí pues iba la cosa. Ese mismo día, pues al finalizar la tarde tuvimos una reunión con la decana Judith por el sábado del docente, que es el programa que tenemos nosotros en la división de ciencias básicas. Y entonces, en ese sábado del docente, la decana nos pidió calma, tranquilidad, pero sobre todo nos pidió que aprovecháramos esas 2 semanas que tendríamos, porque la Norte tuvo 2 semanas de planeación y que nos preparábamos para ese reto digital, dar clases remotas con apoyo de las plataformas formales de la universidad. Nosotros manejamos Blackboard Collaborate Ultra y el Blackboard lo hemos usado todo el tiempo, pero desafortunadamente, o mejor dicho, o sea, nadie estaba preparado para esto. Creo que si un 10% de los profesores usaba eso con todas las de la ley era mucho. Entonces, ante todo eso, una sola cosa me rondaba a mí personalmente y era cómo van a ser los estudiantes que no tienen computador en casa o internet en el hogar. Y entonces, desde ese momento dije, la única cosa que no depende ni de tener computador y ni siquiera tener internet en la casa es WhatsApp, que es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en esta región del planeta. Yo hablo por la región Caribe, yo desconozco cómo son las otras regiones, pero al menos sí sé que al menos Bogotá, y desconozco cómo sea, por ejemplo, en la región Orinoquía, si también pasa lo mismo, si en la zona pacífica o bien en el Amazonas también se utiliza tanto WhatsApp. Entonces, nada, pues se lo comenté a un colega del Instituto de Educación, que es Camilo Vieira, que es experto en educación mediada por ti, que él hizo el doctorado en Purdue, y me dijo que lo veía complejo al tener que adecuar por completo la plataforma que no estaba pensada para eso. Entonces se lo comenté a otra persona y así sucesivamente llegué a un video de cómo una profesora israelita lo utilizó aparentemente en una etapa escolar, usando WhatsApp. Tenía a los estudiantes congregados en un grupo en la plataforma y mostraba cómo organizaba a los estudiantes durante la sesión de clase. O sea, no dejaba el grupo abierto y ya, sino que hacía ciertas cosas, jugaba con el hecho de poder poner eso en administrador o todos hablando y así sucesivamente. Entonces, desde ese momento estoy trabajando con eso. Ya hay un par de webinars en la página de la universidad, pueden entrar, ya hemos tenido, pues lo hemos compartido con profesores de colegio y pues nada, eso es lo que quería contarles. No sé si tengan preguntas. Hay una de carácter general y es que si se ha medido o se ha podido valorar el grado de aceptación que este tipo de docencia tiene, si este tipo de docencia tiene entre los estudiantes. Los estudiantes están muy contentos,
sobre todo porque se volvió, o sea, el ambiente de WhatsApp es un ambiente de recocha. Estamos hablando de WhatsApp, o sea, eso es donde ellos maman gallo, donde están jugando, donde están comunicándose entre ellos. Entonces, la primera emoción fue, yo nunca doy mi teléfono, yo nunca le doy el teléfono privado a nadie. Yo decía, Dios mío, ¿ahora quién se lo va a aguantar? Y la primera fue como, ay, la profesora nos dio el teléfono. Entonces ya desde ahí comenzó a haber una conexión tremenda de emociones. Y creo que la asistencia ha sido mucho mayor que si hubiera sido presencial. Ahora están esperando a que ver con qué va a salir. Bueno, no me deja activar el video, pero listo. Yo quiero también aportar algo, me parece que es muy corto, que a nivel, por ejemplo, de la Escuela de Matemáticas, se han hecho capacitaciones de Zoom y también se han hecho como pequeños grupos donde se participa, se comparten cálculo 1, cálculo 2, ecuaciones diferenciales, porque es importante que los profesores de una misma área o de una misma asignatura compartamos las experiencias. Por ejemplo, cosas como ahorita veíamos de la pizarra, donde en ciencias necesitamos tanto de la escritura y la representación simbólica. Entonces, todas esas experiencias y ayudarnos unos entre otros. O sea, lo que me ha funcionado a mí le puede funcionar a otra persona. Y aportar también sobre la evaluación. Tiene que ser una evaluación formativa, no solamente una evaluación sumativa. Colocar el visto bueno o el chulo o la X, pero bueno, ¿cuál es la razón? Hasta el que se saca 5, ¿por cuál es la razón? Digamos que estos espacios de TIC, así como es una diversidad, todo el mundo está de pronto cayendo en este momento, bueno, tengo que aprender y todo eso, genera un estrés. Pero lo bueno de la tecnología, como siempre lo he dicho, es que cuando tú aprendes algo, ya eso se convierte mecánico. Entonces, se te facilita y ahorra tiempo en procesos. La montada de todos los recursos, la implementación es lo demorado, pero después se va puliendo, se va mejorando y se hace una buena práctica docente. Bien. Tiene la mano levantada Alejandro Cárdenas Avendaño y Jaime, te voy a pedir el favor de que también hagas algunas de las preguntas que están ahí en el chat, ¿sí? De acuerdo, después de Alejandro entonces. Bien, hola, buenos días. Mi nombre es Alejandro, yo soy profesor de la Konrad Lorenz. Y tal vez solo quería mencionar rápidamente estas herramientas de los notebooks de Python que permiten escribir también matemática. Entonces aquí está en LaTeX, esto se compila y de esta manera nosotros, esta es una asignatura que se llama simulación, podemos compartir no solamente el código, se le da el notebook a los estudiantes, esto es un notebook de Python. Y esto es software gratuito, entonces no solamente se tiene texto enriquecido, que se llama Markdown, sino el código que se corre y las figuras quedan aquí incrustadas. Entonces, de esta manera hemos podido no solamente dictar nuestras clases sin problema, sino también tenemos cursos en los cuales hay movilidad académica. Entonces, hemos tenido estudiantes de otras universidades, como la Universidad de Medellín o la Javeriana de Cali, en la cual los estudiantes se conectan. Y tal vez esto lo llevamos haciendo hace más o menos 4 o 5 años, este tipo también de clases. Y yo pienso, a lo largo de los años me he dado cuenta, para los problemas de conectividad, siempre la clase comienza con un pequeño quiz que repasa lo anterior para garantizar la estabilidad, es decir, que todo se conecte, que todos vean que su mouse está funcionando o ese tipo de cosas, de tal manera que ese tiempo no es perdido. Entonces, es un ejercicio de evaluación que permite conectar el contenido. Gracias, Alejandro. Tengo varias preguntas. La primera es, ¿cómo se maneja la formación de competencias manuales para el uso de equipos de laboratorio, por ejemplo? ¿Quién tiene experiencia en eso? ¿Alguien tiene experiencia en eso? También están preguntando cómo si las facultades han tenido experiencia con una plataforma que se llama Add Instruments. Si alguien tiene experiencia con eso, pues también podría contarnos algo con respecto a eso. Mientras tanto, démosle la palabra a Juan Felipe López, que tiene la mano levantada. Y muy buenos días para todos. Soy Juan Felipe López, director del programa de Química Industrial de la Universidad Francisco de Paula Santander de la ciudad de Cúcuta. Quería hacer un comentario con respecto al tema de Cloud Labs. Pues habían algunas preguntas ahí. Pues yo tuve la oportunidad ayer de estar en una reunión precisamente mirando el tema de la herramienta
hay opción de que le habiliten un demo para hacer la evaluación, entonces es una buena opción ahí que recomiendo para que también pueden pedir el demo antes de hacerla, o para hacer la prueba como tal de la herramienta. Otra cosa que quería de pronto compartir, voy a compartir aquí un momentico la pantalla porque lo pasé ahí por el chat también, es el tema de una página, sobre todo para la parte de química, es una página que se llama chemcollective.org, es una página creada por la Universidad Carnegie Mellon y hay diferentes tópicos en química, o sea, hay prácticas muy básicas que de pronto nos pueden servir para las asignaturas de primero, segundo y de pronto hasta tercer semestre. Hay prácticas en estequiometría, termoquímica, cinética, equilibrio, solubilidad, química analítica, fisicoquímica, etcétera. Entonces puede uno ir por acá explorando. Esto es algo que dejaron gratuito precisamente por el tema de la pandemia. Entonces, pues es una cuestión de pronto de entrar ahí y buscar herramientas que hay gratuitas también de prácticas que se pueden hacer online sin necesidad todavía de pagar un paquete. Yo pienso que la principal preocupación en muchas universidades, y ayer lo hablábamos con algunos compañeros de la facultad, es, bueno, compramos un paquete y qué va a pasar el otro semestre porque no sabemos si nuestros estudiantes se van a matricular, porque pues para nadie es un secreto que todos están pidiendo sus prácticas presenciales, ¿cierto? Porque obviamente el desarrollo de habilidades y la parte manual que aquí referían también en el chat es demasiado importante. Entonces, pienso que hay que evaluar estas herramientas que hay online y de pronto en la parte de Cloud Labs o hay otros proveedores, hay otro que se llama Beyond Labs, también pues evaluarlo a través de un demo si justifica. Ayer más o menos un dato que me dieron en la reunión para que de pronto por interés de algunos hicimos más o menos un cálculo diciendo que si pidiéramos unas 2.000 licencias, ¿cuánto valdría cada licencia para cada estudiante? El valor que nos dieron fue $40. O sea, estamos hablando de alrededor de 150.000 pesos. Donde estas personas de la empresa nos decían que ese valor lo asume el estudiante. Y bueno, en parte está bien, pero también tenemos que pensar en que la emergencia económica cobija a todos los estudiantes, sobre todo en universidades públicas. Nuestros estudiantes son de estratos 1, 2 y 3. Ahí viene una cuestión complicada que si les cargamos eso también al valor de la matrícula va a ser difícil de manejar. Ese era el comentario que les quería hacer. Con respecto a preguntas, hay una para el profe Tulio, ¿con qué herramientas hace los videos? Con Flatflyer. La otra pregunta que está aquí en la lista es ¿cómo se maneja el tema cuando muchos estudiantes trabajan desde sus celulares y no tienen la capacidad para almacenar esos... Yo creo que Natalia nos contó lo de WhatsApp, de trabajar desde el celular con WhatsApp. Lo que ella mostró en su clase cuando yo la vi era muy interesante. Yo le recomiendo mucho ver esa clase de la Universidad del Norte, ahí en el espacio de los webinars. Es interesante. Muchas gracias. Yo quiero mostrarle, creo que alguien me preguntó acerca de si hablábamos de si habíamos medido la percepción con estudiantes y docentes. Sí, en efecto, sí desarrollamos un instrumento de medición de la percepción de los estudiantes y de los docentes. Pues los docentes manifiestan que claramente han triplicado sus esfuerzos, además de lo que hacen regularmente en sus clases. Pero quisiera mostrarles este documento. Este es el informe de lo que han dicho los estudiantes acerca de pues, toda esta experiencia y quisiera mostrarles algunas cosas puntuales. Digamos que esto se mide en escala Likert, entonces las opciones son de siempre, casi siempre, algunas veces o nunca, y en la mayoría de los indicadores lo que los estudiantes responden es que los esfuerzos que hacen sus profesores se están viendo reflejados en lo que ellos están recibiendo. Entonces, por ejemplo, aquí hablan del nivel de participación de los estudiantes en las clases. Entre siempre y casi siempre está más del 80% de la participación, lo cual nos parece que es lo que buscamos hacer con los estudiantes. En la participación de tutorías, entre siempre y casi siempre también supera el 80%. El uso de herramientas tecnológicas también. Y aquí hay una parte que quería mostrarles y es el nivel de comunicación que tiene el docente con el estudiante por las diferentes plataformas. Esto me lleva a pues pensar en que estamos tratando de hacer que el estudiante no sea el participante de su proceso académico, sino que sea
el protagonista de su proceso académico. Y este nivel de comunicación que tratamos de mantener con los estudiantes nos lleva justamente a eso. Y en este sentido lo que estamos tratando de hacer es que el docente tenga un rol fundamental en la transformación de sus procesos de enseñanza y que pues estemos repensando la forma en la que realmente queremos transformar la academia, porque esto no puede ser simplemente como la experiencia que tuvimos en una emergencia sanitaria, sino que tenemos que ver las oportunidades de aprovechar lo que estamos aprendiendo para el caso cuando lleguemos de nuevo a nuestras sesiones presenciales. Eso es lo que quería compartirles. Hay una pregunta sobre si ha habido dificultades con los profesores algo mayores en el término del manejo de las plataformas tecnológicas. Voy a responder esa pregunta. Nosotros usamos en la Universidad de la Konrad Lorenz, usamos Teams, y Teams, aunque es una buena plataforma, es un poquito intrincada. El poquito es eufemísticamente, es un poquito intrincada, y entonces hasta los más jóvenes, entre comillas, necesitaron que hiciéramos unos talleres específicos de 1 hora o 1 hora y media para enseñar a usar todas las posibilidades que tiene Teams, que como son tantas, uno podría usarla como una aplicación de comunicación, así como Zoom, pero además Teams, aparte de aplicación de comunicación, sirve como aula virtual, es decir, es repositorio de archivos, además se pueden instalar otras aplicaciones en Teams que complementan la plataforma. Entonces nosotros le dimos formación a los profesores como en diferentes sesiones, lo cual es bueno pensar en las universidades si esto va a seguir así, que es muy probable que siga así durante el próximo semestre al menos. Nosotros tenemos el Instituto GeoGebra Cali y hay varios recursos que podrían consultar dentro de la página. Voy a dejar el link de la página y los nombres de usuario de algunos profesores que hacen mucho material y que ustedes podrían consultar. Hay una pregunta sobre si alguien puede socializar experiencias en el caso de las prácticas profesionales de los últimos semestres que se desarrollan en el sector externo. La hace Erika Parodi. Erika, yo te comento lo que hemos hecho en la Konrad, teniendo en cuenta que en la Konrad solo tenemos matemáticas. Los estudiantes que están trabajando, por ejemplo, en el sector mal llamado real, en bancos, en aseguradoras, en empresas, han tenido 2 tipos de prácticas. Una, los han mandado a la casa a hacer teletrabajo con todas las garantías de la empresa para acceso a bases de datos y cosas para poder trabajar. Y a otros que tienen necesidad de tener interacción en planta o en el sector productivo, le hemos exigido que la empresa ponga a disposición de los estudiantes condiciones de bioseguridad para que puedan estar, obviamente, dentro de la empresa, pero que también les pongan transporte, porque uno de los principales focos aquí en Bogotá de contaminación es justamente el transporte. Entonces, las empresas deben enviar por los estudiantes a su casa y devolverlos a su casa en un Uber, taxi o similares. En el caso de la asignatura de microbiología que nosotros desarrollamos en la Facultad de Ciencias Básicas y Biomédicas de la Universidad Simón Bolívar, pues la asignatura es teórico-práctica y nosotros hemos tenido la posibilidad de mostrarle los diferentes parásitos a los estudiantes y eso ha tenido una gran acogida por parte de ellos, que se ha evidenciado de pronto por los comentarios que hacen a través del aula extendida y a través de la plataforma de Microsoft Teams y además por los canales de YouTube. Entonces, desde ese punto de vista, pues nosotros hemos tratado de solventar esta situación de la mejor manera posible y hasta ahora ha tenido una gran aceptación. Esa ha sido nuestra experiencia en este sentido. Gracias, profesor Tulio. Pregunta la profesora Neila que si el profesor Tulio ha manejado, que dice, para el manejo de equipos de microbiología, ¿cómo han hecho? Profesor Tulio, ¿cómo hacen para manejar los equipos de microbiología de manera remota? No hemos tenido esa posibilidad porque hasta este momento, como ya afortunadamente nosotros comenzamos nuestro curso de microbiología primero observando los microorganismos microscópicos. Y esta coyuntura justamente nos tocó para evidenciar ya la parte de los macroscópicos. Entonces, desde ese punto de vista no hemos tenido dificultades, pero realmente con utilización de microscopio y eso sí no hemos tenido la posibilidad. Gracias, profesor Tulio. Hay gente que está preguntándose todavía, digamos, en algunos sentidos, sobre cuáles plataformas usar. Recuerden que Google Meet está gratis en este momento.
Zoom tiene un tiempo de 40 minutos, aunque en muchos casos, si usted se registra con un email institucional, le dan tiempo indefinido de manera gratuita por ese tiempo. Teams también funciona bastante bien, simplemente como por complementar eso que la profesora Nayib ponía ahí.